Muchísimas gracias, muy buenas tardes con todos, muchas gracias, bueno, a Dios ante todo por darnos vida y a cada uno de ustedes por permitirme exponer esta tarde sobre un tema muy importante que viene a ser el tema de la prisión preventiva. Muchísimas gracias también a Judiapolis por la cordial invitación. El día de hoy nuestra clase sobre la prisión preventiva se va a enfocar sobre todo a aspectos prácticos de cómo nosotros tenemos que litigar en estas medidas coercitivas de carácter personal, como fiscal o como defensa. En mi participación siempre lo que me gusta es ponerme en ambos supuestos, no solamente me gusta enfocarme como fiscalía, sino también me gusta enfocarme como defensa, porque yo entiendo que la gran mayoría de los participantes quieren aprender algunos tips o quieren reforzar sus conocimientos sobre este tema a efecto de que puedan hacer una buena defensa en audiencias de prisión preventiva. Señalado esto entonces, la ponencia va a dividirse en dos partes. Una primera parte, como he mencionado, vamos a tocar la parte dogmática, pero muy genéricamente, y en la segunda parte sí vamos a enfocarnos netamente en el aspecto práctico. La clase no va a ser un tema teórico, no me gusta mucho hablar del aspecto teórico porque en el aspecto procesal netamente del tema de la prisión preventiva tenemos que saber cómo actuar en este tipo de audiencias, ¿correcto? Entonces, también precisar que en esta clase, de cierto modo, no me voy a enfocar mucho en las casaciones, en los acuerdos plenarios. ¿Por qué? En resumen, porque estos temas de derecho, de cierto modo, los conoce el juez. Lo que nosotros tenemos que aportar, de manera muy resumida, podría decir, en una audiencia de prisión preventiva, son los hechos y la vinculación. ¿Qué quiere decir? Hecho con elemento de convicción. Bajo esa óptica tiene que enfocarse en nuestra participación. Entonces, el tema de casación, si bien casaciones, acuerdos plenarios, podemos mencionarlo en una audiencia de prisión preventiva, pero no deberíamos perder nuestro tiempo en esa, porque lo más importante desde mi punto de vista y también de mi experiencia personal es el hecho y la vinculación, es decir, el hecho y el elemento de convicción que pueda vincularlo a esta persona en la comisión de un delito. Señalado esto, entonces, damos inicio a nuestra participación. A ver, por favor, voy a compartir la diapositiva para que podamos conversar. A ver, ¿me confirman, por favor? ¿Se observa? ¿Se observa? Doctor. Muy bien. Entonces, señalado esto, vamos a dar inicio. Lo primero que tenemos que entender, entonces, sobre el tema de la prisión preventiva son aspectos teóricos. En el aspecto teórico, lo primero que tendremos que entender es la definición de prisión preventiva. Respecto a este tema, de este aspecto de la definición de la prisión preventiva, existe una variada definición en la doctrina. No me voy a enfocar mucho en esta, porque cada uno de ustedes también podrá coger distinta definición sobre la prisión preventiva, pero lo que podemos decir de manera muy general es que la prisión preventiva viene a ser una medida coercitiva de carácter personal, que está prevista en el nuevo Código Procesal Penal, y que eventualmente se va a imponer a una persona sujeta a una investigación. Y aquí lo primero que hay que precisar es, para que exista prisión preventiva, como primer requisito en el aspecto procesal, es que tiene que existir la formalización de la investigación preparatoria. Muy bien, entonces esta definición es muy genérica y ustedes podrán encontrar otras definiciones en distintos libros que tocan el tema de la prisión preventiva, pero hay muy pocos doctrinarios que tocan el aspecto práctico de que cómo se debe acreditar cada presupuesto, por ejemplo, de la prisión preventiva. Entonces, es una medida que restringe de cierto modo la libertad personal de un investigado para garantizar una adecuada investigación de los hechos. Una de las finalidades va a ser esta. En resumen, cuando hablamos de prisión preventiva, desde mi punto de vista, se da porque existe el tema del peligro procesal. Desde mi punto de vista personal, si no existe peligro procesal, no habría necesidad de solicitar, en este caso por parte del Ministerio Público, un requerimiento tan gravoso como viene a ser una medida coercitiva de prisión preventiva. Ahora bien, respecto al tema de las definiciones, me gusta hacer mención a mi maestro Alonso Peña Cabrera, quien menciona que la prisión preventiva constituye una medida cautelar de orden personal, cuya meta esencial es garantizar la concretización de los objetivos primordiales del procedimiento penal. También hay otra definición que se acoge hoy en día mucho sobre la doctora Castañeda Otsu, que señala que la prisión preventiva es una medida de coacción que representa la injerencia más grave que puede ejercer el poder estatal sobre la libertad individual. Muy bien, estos aspectos de definiciones, sobre todo, en el aspecto práctico, en el litigio sobre un caso real de prisión preventiva, no va a ser materia de debate, ¿correcto? Pero es necesario entender sobre este tema, qué es una prisión preventiva, cuáles son sus características, para qué sirve, cuánto es el plazo que se impone, entre otros.
¿Cuándo vamos a aplicar la prisión preventiva? Normalmente, para aplicar la prisión preventiva, va a tener que concurrir, de cierto modo, 3 presupuestos normativos, ¿correcto? Normalmente cuando nosotros, y me incluyo nosotros porque soy trabajador del Ministerio Público, vamos a incoar esta medida muy gravosa cuando consideremos 2 puntos en concreto. Primero de ellos, con la finalidad de garantizar la permanencia de una persona durante la investigación. ¿Qué viene a ser? Puede ser, por ejemplo, durante la diligencia preliminar, la preparatoria, incluso debería, si se da fundada la prisión preventiva, debería abarcar el tema de la etapa de juicio oral. Segundo, es a efecto de que la labor que va a realizar el Ministerio Público en obtener los diversos elementos de convicción, que luego se convertirán en fuentes de prueba, y más adelante, a través de estos fuentes de prueba, se convertirán en prueba en juicio oral, no sean obstaculizados o de cierto modo no sean truncados en su búsqueda por parte de la persona a quien nosotros como Ministerio Público venimos investigando en delitos de persecución penal pública. ¿Qué quiere decir esto? Que el requerimiento de prisión preventiva vamos a requerir solamente como Ministerio Público en delitos de persecución penal pública, porque recuerden ustedes que también hay otro tipo de delitos que son de persecución privada, como por ejemplo el tema de la querella, de la calumnia, la injuria, que viene a ser delitos contra el honor, donde en ese punto el Ministerio Público no interviene. El Ministerio Público va a intervenir requiriendo esta medida muy gravosa en los delitos de persecución penal pública, como por ejemplo un hurto, pongamos hurto, cuando en realidad uno de los presupuestos para la prisión preventiva es que debe superar los 4 años de pena privativa de libertad en el segundo presupuesto. Pongamos un robo agravado, un delito de colusión, un delito de negociación incompatible, un delito de lavado de activos, o bien, por ejemplo, hoy los famosos casos de crimen organizado puro o crimen organizado vinculado a actos de corrupción. ¿Correcto? Entonces, hay que tener en cuenta que la medida de prisión preventiva se va a solicitar por parte del Ministerio Público en los delitos de persecución penal pública. Entre ellos, tiene que haber, sí o sí, tiene que darse de forma copulativa los presupuestos normativos. Cuando menciono presupuestos normativos, me estoy refiriendo sobre todo a lo que establece el Código Procesal Penal. Adicional a esos 3 presupuestos, que viene a ser los graves y fundados elementos de convicción, la pena superior a los 4 años y el peligro procesal, a través de la jurisprudencia, a través de este legislador negativo que viene a ser el juzgador, se han creado nuevos criterios, ¿correcto? Y con estos nuevos criterios, de cierto modo, podemos indicar que hoy en día no solamente son 3 los presupuestos de la prisión preventiva, sino se han adicionado algunas más. Muy bien, entonces, a efectos de precisar sobre este tema de la prisión preventiva, también podríamos mencionar las características de esta figura procesal. El mandato de prisión preventiva, entonces, es una medida cautelar coercitiva personal y excepcional, y debería ser la excepción en el proceso penal. ¿Por qué refiero esto? Porque de cierto modo, privar la libertad de una persona es afectar no solamente la vida de esa persona, sino también afectar la familia de esta persona. Entonces, este requerimiento que va a hacer el fiscal sobre delitos de persecución penal pública que superen 4 años de pena privativa de libertad, sobre todo, tiene que ser una medida coercitiva excepcional en el proceso penal. Para poder solicitar requerimiento de prisión preventiva, lo primero que tenemos que hacer entonces como Ministerio Público será evaluar. Y cuando menciono evaluar, me estoy refiriendo a que tenemos que evaluar, desde mi punto de vista personal, 2 temas en concreto. Un tema de proporcionalidad y el otro tema de legalidad, ¿correcto? Cuando hablamos de proporcionalidad, sobre todo me refiero es necesario que yo como fiscal de un caso solicite prisión preventiva para este señor o para este investigado, en el caso en concreto, o existe otras medidas menos gravosas con las cuales pueda lograr el mismo objetivo. Entonces, para poder pedir prisión preventiva, el fiscal primero tiene que evaluar. ¿Pero evaluar qué? Evaluar desde la proporcionalidad y la legalidad los elementos de convicción que se recaen. Entonces, la regla no es que cometido un delito que tenga una pena superior a 4 años, el fiscal automáticamente accione esta figura, ¿correcto? Y el segundo punto, para que se dé en el aspecto procesal la prisión preventiva, es que el fiscal tiene que formalizar la investigación preparatoria.
Esto implica de que para que exista requerimiento de prisión preventiva, necesariamente como primer punto tiene que formalizarse la investigación preparatoria. En la investigación preparatoria, ya como tendrán conocimiento, se establecen ciertos datos en concreto. Y lo más importante viene a ser el fáctico. Y luego vienen los elementos de convicción. En el aspecto práctico, por ejemplo, para poder elaborar fácilmente un requerimiento de prisión preventiva, lo ideal es lo siguiente. Esto, un enfoque netamente para el Ministerio Público en un primer momento, es primero hacer bien la formalización de la investigación preparatoria. Para hacer la formalización de la investigación preparatoria, si nosotros estamos ante un delito que no es muy complejo, por ejemplo, no estamos en un caso de crimen organizado, sino un delito común, o incluso en crimen organizado, normalmente trabajamos con la policía, ¿correcto? Y cuando nosotros trabajamos con la policía tiene la obligación de remitirnos el informe legal, en este caso el informe policial, pero la clave en el Ministerio Público es que estas 48 horas a veces son muy cortas. Lo que tenemos que hacer, y en la práctica me viene funcionando, es que tenemos que hacer las coordinaciones necesarias con los efectivos policiales a efectos de que esa información que se va procesando se vaya suministrando al fiscal para que se trabaje de forma coordinada en el despacho. Puede ser que esté, por ejemplo, un asistente en función fiscal proyectando una parte, por ejemplo, de la formalización. Yo considero, y a lo menos me ha funcionado, de que si elaboras bien la formalización, el requerimiento netamente de prisión preventiva es facilísimo. Entonces, primer punto para la Fiscalía, no esperen que llegue las 30 horas, las 48 horas, para hacer el requerimiento de prisión preventiva. No. Cometido el delito, el que establece esta pauta, el que establece esta hipótesis de trabajo, viene a ser el Ministerio Público en coordinación con la policía. Entonces, hoy en día, por ejemplo, existen las famosas redes sociales como el WhatsApp, el correo electrónico, entre otras, o fotografías, a través de los cuales los efectivos policiales que están a cargo de esta investigación deberían estar suministrando esta información para que el fiscal avance sobre todo la formalización de la investigación preparatoria. De ese modo, cuando llegue el informe final, informe policial, no será muy tarde a efectos de elaborar estos documentos. ¿Por qué? Porque si pasaban las 48 horas y no hemos hecho estos dos documentos en concreto, que viene a ser la formalización de la investigación preparatoria y el requerimiento de prisión preventiva, no podremos solicitar prisión preventiva. Tendremos que darle libertad por el vencimiento del plazo de la detención de esta persona. Entonces, esta medida muy gravosa llamada prisión preventiva no es un juicio oral, no es una audiencia que tiene las características de un juicio oral, es una audiencia muy técnica desde mi punto de vista, donde solamente se tiene que debatir puntos específicos. Es de público conocimiento que en unas audiencias que todos conocemos, en este caso de una candidata a la presidencia de la República, es que se llevó como si fuera un mini juicio, y eso no debería pasar en el tema de la prisión preventiva. Segundo tema, desde mi punto de vista, en el tema de la prisión preventiva tenemos que ser técnicos. ¿En qué sentido? Primero, el Ministerio Público tiene que probar los 3 presupuestos y adicional a ello los presupuestos que ha establecido el legislador negativo, que viene a ser la jurisprudencia o los jueces a través de sus acuerdos plenarios, sus casaciones. Entonces, la defensa, en esta parte quiero enfocarme un poco a la defensa, cuando va a realizar el análisis de la información del requerimiento de la prisión preventiva, debe estudiar, sobre todo desde mi punto de vista personal, los elementos de convicción en 2 puntos en concreto. Primero, el hecho fáctico. El hecho fáctico, como vuelvo a mencionar, está señalado en la formalización de la investigación preparatoria, y en una audiencia de prisión preventiva no vamos a discutir de cierto modo el tema fáctico, ¿correcto? Lo que nosotros entonces, como abogados defensores, lo que tenemos que hacer es el hecho fáctico con la vinculación del elemento de convicción. Si nosotros hacemos ese estudio, porque esa es nuestra labor como abogados defensores, tenemos que hacer una estrategia de defensa. ¿Cuál de los presupuestos de la prisión preventiva, en concreto, voy a atacar en la audiencia que me corresponda? Es decir, voy a hacer unos argumentos para el primer presupuesto, voy a cuestionar el segundo presupuesto, o voy a cuestionar el presupuesto más importante de una prisión preventiva, que viene a ser el tema del peligro procesal. Vuelvo a mencionar, desde mi punto de vista personal, existe el requerimiento de prisión preventiva no porque existen graves y fundados elementos de convicción, no porque
la pena a imponerse supera los 4 años. Si no existe, desde mi punto de vista personal, prisión preventiva, porque existe un tema de peligro procesal, ya sea para asegurar la permanencia de esta persona en el proceso o para que no obstruya en los actos de investigación que va a realizar el Ministerio Público. El otro tema es que tenemos que señalar que para que exista el tema de la prisión preventiva, esta tiene que estar justificada. De cierto modo, lo que estamos mencionando es que tiene que motivarse. Un requerimiento de prisión preventiva no puede ser cualquier documento. Un requerimiento de prisión preventiva, desde mi punto de vista personal, tiene que ser motivado y tiene que ser usado con datos objetivos. Sobre todo cuando vamos a enfocarnos al tercer presupuesto referido al peligro procesal, ya sea en la vertiente de peligro de fuga o peligro de obstaculización, el fiscal a cargo de este requerimiento, desde mi punto de vista personal, y también ya lo ha mencionado la jurisprudencia nacional e internacional, los datos que deben llevar son datos objetivos. No puede venir sugestividades sobre el tema del peligro procesal. Entonces, lo primero entonces sobre estas características que tendríamos que señalar es lo siguiente, que cuando nosotros vamos a tener un caso real de prisión preventiva, ya sea como Ministerio Público, lo primero que tenemos que hacer es coordinar con los efectivos policiales a efecto de que suministren oportunamente la información. Esta de manera informal y luego formalmente ingresará al informe. Segundo, por experiencia personal, les menciono, es hacer la formalización de la investigación preparatoria. Y como tercer punto es hacer el requerimiento. ¿Cómo nosotros, como Ministerio Público, armamos rápido? Por ejemplo, yo armé unos 3, 4 horas un requerimiento de prisión preventiva para unos efectivos policiales, sobre todo en este tema de corrupción, porque era fácil. Armar la formalización toma más tiempo que armar el requerimiento en sí mismo. De las partes específicas de la formalización simplemente vamos trasladando la información. Y el tema, por ejemplo, del peligro procesal y ellos, lo vamos a mencionar más adelante de cómo nosotros como Ministerio Público tenemos que poner datos concretos para acreditar en una audiencia de prisión preventiva. Entonces, entre las características de la prisión preventiva desde el aspecto dogmático, llamémoslo así, podemos mencionar que es una medida transitoria. Esta no es una pena anticipada, esta es una medida transitoria que va a tener un plazo de inicio y un plazo de fin, ¿correcto? Esta también se da a solicitud del fiscal, no es automática y el que tiene que ordenarlo, de cierto modo, va a ser un juez de investigación preparatoria. Claro está que cuando llegue la fecha de vencimiento, puede vencer automáticamente el tema del plazo establecido en la prisión preventiva. Y, por ejemplo, si la prisión preventiva se ha puesto por 9 meses y venció los 9 meses o antes de los 9 meses el fiscal no ha solicitado la prórroga y el día de hoy ya venció los 9 meses, estamos 9 meses, un día, de cierto modo ahí tiene que accionar desde mi punto de vista personal el abogado con ciertas estrategias legales de nivel constitucional, como vienen a ser las acciones de amparo o los habeas corpus. En este caso, habeas corpus, ¿correcto? Que podrían plantearlo incluso si es que no se le da la libertad inmediata, vencida el plazo de la prisión preventiva. Segundo, el día de hoy no vamos a tocar el tema de la prolongación de la prisión preventiva, eso será en otra clase, pero quiero adelantar de que esta medida gravosa de prisión preventiva es una medida transitoria, no es una pena anticipada y sobre todo lo va a dar o lo va a ordenar un juez a través de una audiencia pública donde habrá contradictorio, es decir, habrá la oportunidad de que el fiscal fundamente y habrá oportunidad de la defensa de contrarrestar cada presupuesto que mencione el Ministerio Público. Entonces, la finalidad de la prisión preventiva también está normado o reglamentado hoy en día en nuestro ordenamiento jurídico, y esta la podemos encontrar en esta resolución administrativa del Poder Judicial 325/2011, sobre todo donde señala claramente lo siguiente: la finalidad concreta de la prisión preventiva sería asegurar el normal desarrollo del proceso y asegurar la permanencia de esta persona en el proceso penal, ¿correcto? Entonces, si no existe estas dos finalidades, de cierto modo, no está tan claro en un caso en concreto, desde mi punto de vista, el fiscal debería optar por otras medidas menos gravosas, como por ejemplo, las medidas de comparecencia con restricciones, ¿correcto? Entonces, esta parte es la parte dogmática,
de nuestra clase del día de hoy, que viene a ser el tema de la prisión preventiva. Y ahora vamos a entrar al aspecto práctico, que es lo más importante en este tema desde mi punto de vista, que en muy pocos materiales de lectura que vienen a ser los libros o manuales se enseña cómo uno debe litigar en un tema de prisión preventiva. En cuanto al tema del plazo de la prisión preventiva, esta va a variar, no para todos los casos es el mismo plazo. Nuestro ordenamiento procesal, sobre todo, se ha hecho una división de los tipos de proceso, ¿no? Tenemos como plazo máximo de una prisión preventiva, por ejemplo, de 9 meses para procesos comunes. Pongamos un ejemplo, un robo agravado, por ejemplo. O pongamos un ejemplo, una violación sexual, o no sé, un tipo penal que no es tan gravoso, donde no hay una afectación social, sobre todo por la comisión del delito. Pero pongamos otro ejemplo, por ejemplo, el plazo de 18 meses en procesos complejos. Esta puede ser, por ejemplo, en los delitos contra la administración pública, un delito de colusión, un delito de negociación incompatible, entre otras. El otro plazo, 36 meses, esto en casos de crimen organizado, que pueden ser crimen organizado puro, llamemos así, asociación ilícita para delinquir, que antes lo denominaban, y hoy en día este tema del crimen organizado, ya con la ley especial, sobre todo está enfocado también a otro tipo de delitos vinculados con crimen organizado. Y hoy en día en nuestro país, sobre todo, hoy estamos en boga sobre el tema del crimen organizado vinculado a actos de corrupción. Seguramente el día de ayer ya ustedes han visto, han escuchado las resoluciones que se ha expedido sobre el tema, por ejemplo, el crimen organizado vinculado a actos de corrupción, de los famosos dinámicos del centro, ¿correcto? Entonces, en el tema de la duración de la prisión preventiva, esta va a variar, esto va a depender de acuerdo al tipo penal. No todos los tipos penales tienen como plazo máximo, por ejemplo, de prisión preventiva de 9, 18 meses o 36 meses. Esto va a variar. Y también la prórroga de la prisión preventiva va a ser distinta para cada una de ellas. Pero esto no implica de que automáticamente tiene que imponerse el plazo de prisión preventiva, por ejemplo, de 9 meses, de 18 meses o 36 meses. Esto va a ser materia de evaluación, sobre todo, en este caso, por un juez de investigación preparatoria. Puede ser que el fiscal solicite prisión preventiva por 9 meses, pero que el juzgado no le otorgue ese plazo, sino le otorgue un plazo menor, considerando sobre todo la complejidad del caso. Desde mi punto de vista, el plazo máximo que le otorga el juez de investigación le otorga considerando que esta debe servir hasta la etapa de juicio oral. Pero lamentablemente en la práctica vemos que estos plazos no alcanzan para llegar hasta la última etapa, que viene a ser la etapa de juicio oral. Un claro ejemplo, por ejemplo, en los casos de crimen organizado, si bien la investigación, muchos dirán, es muy larga, 3 años, y el plazo de la prisión preventiva también es muy largo, 3 años, pero ocurre de que estos casos vinculados a crimen organizado son casos muy complejos, donde se requieren muchas actuaciones que tiene que realizar el Ministerio Público, y a veces este plazo de 36 meses no alcanza para llegar hasta la etapa de juicio oral. En gran medida, estos plazos de 36 meses también en muchos casos vienen solicitándose la prórroga por 12 meses adicionales, ¿no? Esto, de cierto modo, también ha influido en la práctica hoy en día, en el aspecto procesal, el tema de la pandemia. El tema de la prisión preventiva no ha hecho durante la pandemia, esto es durante el año de marzo del 2020 y este año, 2021, que el plazo se suspenda respecto al tema de la prisión preventiva. Los plazos de estas medidas coercitivas, sobre todo de prisión preventiva, siguen corriendo y no existe ningún amparo legal que suspenda. Por tanto, el hecho de la pandemia hizo que el Ministerio Público, por ejemplo, no realice actos de investigación. Sin embargo, el plazo de la prisión preventiva ha precluido en muchos casos. Entonces, el plazo de la prisión preventiva es variable. Esto va a variar de acuerdo al tipo penal en la que nos encontremos. Por otro lado, para la aplicación de la prisión preventiva, se aplican ciertos principios que están establecidos en el artículo 6 del título preliminar del Código Procesal Penal. La norma, el artículo 6, es claro en este sentido, ¿no? En cuanto a la aplicación de estos principios, hace mención a la jurisdiccionalidad en el sentido de que el único que puede imponer esta medida coercitiva gravosa es un juez. No puede ser otra autoridad, no puede ser un fiscal, no puede ser un efectivo policial, el que va a llevar a cabo esta audiencia y luego decidir, declarándola fundada o infundada,
será el órgano jurisdiccional representado en este caso por un juez de investigación preparatoria. Segundo principio en la que tenemos que enmarcarnos en un tema de prisión preventiva, desde mi punto de vista, es el de legalidad. ¿Qué quiere decir? Que no podemos nosotros pedir prisión preventiva si no está previamente establecido en la norma este supuesto. Y el otro, la excepcionalidad, como vuelvo a mencionar, en el Código Procesal Penal existen otras medidas menos gravosas que el fiscal puede solicitar para garantizar, por ejemplo, la permanencia de una persona en un determinado lugar. Pero en la gran mayoría, seguramente muchos que me están escuchando dirán, el fiscal en nuestro ordenamiento, en nuestra práctica procesal, lo primero que hace es pedir prisión preventiva y no hace uso de otras medidas menos gravosas para el caso concreto. Bueno, esto va a depender mucho del fiscal a cargo de la investigación y también dependerá mucho del tipo de delito que se viene investigando. Por ejemplo, si estamos en organizaciones criminales, sobre todo, en la gran mayoría de casos, es al 100%, de un total de 100%, podemos decir, sí va a haber requerimiento de prisión preventiva, porque va a tener que verse con delitos que afectan en gran medida los bienes jurídicos que afectan a la sociedad. Entonces, delitos menores que no afectan gravemente a la sociedad, sí el fiscal, yo considero que debería solicitar otras medidas menos gravosas y no solicitar prisión preventiva. El tema de la provisionalidad también es otro de los principios. La prisión preventiva no se impone de forma definitiva. Esta tiene un periodo de inicio y un periodo de fin. Ahora bien, señalado esto, entonces viene el aspecto procesal o aspecto práctico sobre el tema de la prisión preventiva. La norma 268 del nuevo Código Procesal Penal ha establecido los presupuestos de la prisión preventiva. Entonces, los presupuestos normativos de la prisión preventiva son 3, no hay más. Los demás presupuestos que ha establecido el legislador negativo, que viene a ser el juez, son adicionales a esto. Entonces, normativamente tiene que darse, desde mi punto de vista personal, 3 presupuestos para el tema de la prisión preventiva. Esto viene a ser los presupuestos materiales para la prisión preventiva. El primero de ellos está referido a los elementos de convicción fundados y graves, ¿correcto? Esta parte que están seguramente observando, lo vamos a disgregar poco a poco y vamos a ver cómo se acredita cada presupuesto, cómo nosotros, en el litigio netamente procesal, tenemos que cuestionar si somos, por ejemplo, abogados defensores o si somos fiscales, cómo nosotros acreditamos cada presupuesto, porque si eso no nos enseña en una clase de prisión preventiva, no tendría sentido conversar sobre este tema del aspecto procesal. El segundo presupuesto es el tema de la prognosis de la pena. La norma exige que tenga la pena a imponerse sea superior a los 4 años de pena privativa de libertad. Y como tercer presupuesto es el de peligro procesal. El tema del peligro procesal va a tener 2 vertientes, sobre todo va a estar referido al peligro de fuga o peligro de obstaculización. En ese sentido, lo primero que tendría que mencionar a este estadio de mi ponencia es que, como podrán observar, para mí lo más importante es el peligro procesal. Y cuando un fiscal haga mención al peligro procesal, en el aspecto práctico, desde mi punto de vista, tiene que mencionar a cuál de estas 2 vertientes va a enfocarse. ¿Va a enfocarse al aspecto del peligro de fuga o al aspecto del peligro de obstaculización? Si me enfoco al aspecto del peligro de fuga, ¿cómo yo acredito con dato objetivo ese presupuesto del peligro procesal en la vertiente del peligro de fuga o en el peligro de obstaculización? Esto no quiere decir que el fiscal debe limitarse solamente a mencionar uno de los 2. Puede incluso hacerlo ambas, pero tiene que estar justificada en el requerimiento escrito de prisión preventiva. Entonces, los 3 presupuestos materiales de la prisión preventiva son los graves y fundados elementos de convicción, prognosis superior a los 4 años y el peligro procesal. Ahora, si uno de estos presupuestos que acabamos de mencionar, el graves y fundados elementos de convicción, pena superior a los 4 años o peligro procesal no se da, es decir, no existe en el caso en concreto, entonces no va a proceder la medida de prisión preventiva. En otras palabras, si el primer presupuesto no es superado en la audiencia de prisión preventiva, no habrá necesidad del análisis del segundo presupuesto, que viene a ser la pena superior a los 4 años. En ese sentido, lo primero que tendríamos que entender entonces para un tema de una audiencia de prisión preventiva, como he mencionado al inicio, es lo siguiente.
El litigio de la audiencia de prisión preventiva hace que nos dé unos tiempos limitados, tanto a fiscalía como a defensa. Más aún si nosotros estamos enfocados al litigio de casos penales donde existe, por ejemplo, vinculación a organizaciones criminales, donde hay 5, 10, 20 abogados, hay un solo fiscal. Entonces, lo que se exige aquí, desde mi punto de vista, es, primero como fiscalía, si vamos a hacer análisis de cada presupuesto de la prisión preventiva, tenemos que mencionar primero el fáctico. Segundo, la vinculación, o sea, hecho con elemento de convicción. ¿Cuáles son estos elementos de convicción que lo vinculan a esta persona en la presunta comisión de este delito? Si estamos en un tema de organización criminal, como fiscalía, no podemos hacer una sábana, no podemos llevarle un grupo de elementos de convicción sin precisar cuál de ellos lo vincula a la persona. ¿Correcto? Entonces, en el aspecto procesal, la recomendación para el Ministerio Público es hacer unos cuadros donde señale elemento de convicción A, B, C, D, que lo vinculen a la persona A, B, C, D. De ese modo será ordenado el debate en el primer presupuesto. Si no fuera de ese modo, desde mi punto de vista, podría observarlo, en este caso el juez, y devolver el requerimiento para que haga precisión. Esto no quiere decir que debe corregirlo, sino ordenarlo a lo que está haciendo. Segundo, nosotros incluso en audiencia, si ya somos la defensa, podemos pedir, a efectos de que no se vulnere el derecho de defensa de las partes, que nos señale el fiscal cuáles son esos elementos de convicción que lo vinculan a mi patrocinado en este primer presupuesto que voy a hacer el debate. Ahora bien, señalado esto entonces, vamos al primer presupuesto, al aspecto práctico, al aspecto procesal, a la que nosotros estamos enfocados y que esto sí debe servir para el litigio penal. El primer presupuesto viene a ser los graves y fundados elementos de convicción. Estos elementos de convicción son estos datos, indicios, obtenidos por el Ministerio Público en los primeros momentos de la investigación. Cuando menciono primeros momentos de investigación, me estoy refiriendo a las diligencias preliminares y a la preparatoria propiamente dicha. Quiero precisar a este estadio de mi ponencia que el requerimiento de prisión preventiva se puede pedir en cualquier momento, no necesariamente tomado el conocimiento de la noticia criminal, el fiscal tiene que requerir el requerimiento de prisión preventiva. Pero lo más importante aquí es que estos elementos de convicción, que a este estadio que se llama etapa de investigación, no son pruebas, sino elementos de convicción, tienen que tener una característica. Tienen que tener la existencia de un hecho delictivo y debe tener una conexión con el imputado. Es decir, si el fiscal recoge cualquier información, cualquier dato que no tiene relevancia, que no tiene conexión con esta persona a la que vamos a nosotros solicitar su prisión preventiva, entonces no tiene un norte. Entonces, si nosotros somos fiscales, tenemos que enfocarnos, desde mi punto de vista, para este primer presupuesto, enfocarnos desde el ámbito de la criminalística, sobre todo, yo soy de esa idea, sobre todo en delitos comunes, que los fiscales tienen que tener conocimientos de criminalística, porque la criminalística es la base para recolectar información. Hay que enfocarnos en los elementos objetivos del tipo. Quiere decir de que si soy fiscal, tengo que ver cuáles son los presupuestos, en otras palabras, pongamos, cuáles son los requisitos que me exige este tipo penal para acreditar. Si esto es así, A, B, C, D, lo que yo requiero es obtener esa A, B, C, D de campo, es decir, yo necesito tomar la declaración, por ejemplo, del agraviado, yo necesito, por ejemplo, la pericia, el dosaje etílico, entre otros. A eso me estoy refiriendo. Esos elementos de convicción, que son datos, indicios obtenidos durante la etapa de investigación, debe tener conexión con la participación de esta persona para quien nosotros estamos pidiendo o lo vamos a pedir prisión preventiva. Entonces, en esta recolección de esta información, en esta etapa inicial, de etapa de investigación, el fiscal puede recolectar, desde mi punto de vista, a través de dos formas, los diversos datos, indicios, elementos de convicción, que en conjunto yo lo denomino medios de prueba. Esto puede hacerlo sin autorización judicial, es decir, sin necesidad de pedir a un juez la autorización para hacer actos de investigación, como por ejemplo la toma de declaración, es decir, toma del testimonio de una persona. No es necesario que el fiscal solicite autorización judicial. Como por ejemplo para ordenar una pericia, no es necesario que el fiscal solicite autorización judicial. U otro tipo de actos de investigación. Pero existen también ciertos tipos de actos de investigación que sí requiere autorización judicial,
Y para esto sí es necesario que el fiscal requiera previamente al juez de investigación preparatoria la autorización. Como por ejemplo para el levantamiento del secreto de la comunicación. Como por ejemplo para hacer un allanamiento. Muy bien, para este tipo de actos sí se requiere que el fiscal solicite autorización judicial. Entonces, el fiscal lo que tiene que hacer en este primer momento de investigación para recolectar estos elementos de convicción puede usar actos de investigación sin autorización judicial o actos de investigación o puede con autorización judicial. En la práctica, en los megacasos que venimos conociendo, sobre todo vinculados a actos de corrupción, lo que se busca, sobre todo esta información por la clandestinidad de los delitos, es hacer actos de investigación con autorización judicial. Es decir, normalmente nosotros hoy en día vamos en busca de la evidencia a través de los allanamientos, las incautaciones, a través de la búsqueda de técnicas especiales de investigación. Entonces, en este primer presupuesto, nosotros en una audiencia de prisión preventiva vamos a debatir sobre un tema en concreto. El hecho delictivo no será materia de debate respecto a que es delito o no. Ese tema no se debate. Lo que vamos a debatir es el hecho vinculado, o sea, la conexión de ese hecho con este elemento de convicción. Por eso mencionaba que es importante que el fiscal establezca cuáles son los elementos de convicción que lo vinculan a esta persona con este delito. Muy bien, y de ese modo la defensa también tendrá la posibilidad de contraatacar esos argumentos que haga el fiscal. Entonces, el debate de los elementos de convicción tiene como base la discusión de la imputación concreta. Por eso se menciona que la imputación concreta va a estar, desde mi punto de vista, en este primer documento que antes mencionaba, que viene a ser la formalización de la investigación preparatoria. De esa parte fáctica de la formalización, en la práctica los fiscales llevamos en el requerimiento. Vuelvo a mencionar, no es materia de debate en la audiencia de prisión preventiva si ese hecho constituye delito o no. Si yo soy abogado defensor y voy a hacer un debate sobre improcedencia de acción, entonces el medio técnico que tengo que utilizar es otra, no es este tipo de audiencia, ¿no? Entonces, aquí para el debate del primer elemento de convicción, más adelante vamos a hacer un ejemplo, desde mi punto de vista, la defensa lo que tiene que hacer es evaluar. En este primer momento, que viene a ser el debate de los elementos de convicción, hay que tener en cuenta algo, que los elementos de convicción que el fiscal ha recabado, de cierto modo, tienen que ser obtenidos con garantía de los principios de legalidad y, sobre todo, sin violar derechos fundamentales. En otras palabras, el fiscal no puede llevar como elemento de convicción prueba ilícita, ¿correcto? No puede llevar datos obtenidos ilícitamente. Ahí viene, desde mi punto de vista, la labor de la defensa que debe controlar de cómo el Ministerio Público va a obtener esta información. Por eso, en la práctica, lo que tenemos que hacer, si nosotros somos abogados defensores, es hacer una labor proactiva, es decir, no puedo ser abogado de escritorio esperando que me notifiquen la disposición, la providencia, y yo no asisto. De cierto modo, el abogado defensor que viene conociendo desde los actos iniciales de investigación, lo que tiene que hacer es participar en estos actos de investigación, justamente enfocándose en su teoría del caso, viendo de que este medio de prueba, por ejemplo, se ha obtenido legalmente y no de forma ilícita, o por ejemplo, participando en los interrogatorios directos que se realizan durante la etapa de investigación. Precisando, por ejemplo, en el interrogatorio directo, es decir, cuando una persona lo llaman para que rinda como testigo, por ejemplo, no se puede hacer preguntas subjetivas. Ahí radica la labor desde mi punto de vista de la defensa que controle, por ejemplo, para que el fiscal pregunte con preguntas claras, concretas, abiertas, entre otras, enfocado, por ejemplo, a su teoría del caso. Puede ser que la defensa una sola pregunta le realice, por ejemplo, al testigo, le diga, tal vez hay varios testigos y le dice, al testigo le puede preguntar, pongamos un ejemplo, que este testigo ha observado un accidente, pongamos un accidente de tránsito. No, que sea un ejemplo de un homicidio, ¿ya? De una persona que está caminando, alguien lo dispara y este testigo, por ejemplo, escuchó este ruido de esta arma de fuego y es el testigo clave para la fiscalía. Entonces, la defensa en este caso, por ejemplo, en los actos de investigación, la única pregunta que podría haber señalado o puede hacerle, por ejemplo, podría ser si esta persona
en qué circunstancias se encontraba al momento del disparo. Por ejemplo, el testigo, ¿no? El testigo puede ser que diga, yo me encontraba caminando, correcto, pero yo le puedo preguntar, señora, ¿usted vio el disparo? No vi. Entonces, suficiente esa pregunta para la defensa, por ejemplo, para decir que este testigo no sirve para acreditar de la vinculación, por ejemplo, de que esta supuesta persona sería el autor del delito. Pudo haber sido cualquier persona que ha disparado y esta persona no vio, por ejemplo, quién fue el que disparó. Entonces, aquí, en el primer presupuesto, se debate, sobre todo desde mi punto de vista, estos elementos de convicción, es decir, la conexión que tiene que haber entre estos datos, indicios, con la participación de esta persona. Si nosotros en la defensa vemos que efectivamente existe una vinculación de estos datos, indicios, con nuestro patrocinado, entonces sería en vano que nosotros hagamos un debate de este presupuesto. Soy de esa idea, no sería fructífero debatir si vemos que efectivamente hay elementos de convicción que lo vinculan a mi patrocinado en la presunta comisión de este delito. Entonces, aquí hay que tener de cierto modo en cuenta de que estos elementos de convicción tienen que tener un alto grado de probabilidad de que esta persona o este sindicado es el autor o partícipe de este delito. La vinculación tiene que ser directa o probable del hecho con la actuación del imputado, ¿correcto? El primer presupuesto no representa un juicio de certeza. En ese sentido, en el aspecto ya práctico del litigio en técnicas de prisión preventiva, como abogado tenemos que evaluar si vamos a nosotros cuestionar el primer presupuesto, el segundo o el tercero. Y de acuerdo a eso tenemos que enfocarnos. ¿Por qué? Porque el tiempo es corto que normalmente nos da el juzgador, en este caso un juez de investigación preparatoria. Por eso yo mencionaba en una audiencia de prisión preventiva, desde mi punto de vista personal, a veces es inoficioso hacer mención a tanta jurisprudencia o casaciones nacionales, extranjeras, porque se entiende que el juzgador, en este caso el juez de investigación preparatoria, conoce el derecho. Es más, la casación Moquegua lo conoce o lo habrá leído 10, 20 veces, conoce muy bien. Yo como abogado yo no voy a estar mencionando señora juez o señor juez que en la casación Moquegua se menciona tal cosa. No, al juez desde mi punto de vista personal le interesa el dato en concreto. Lo que le interesa es el hecho fáctico y el elemento de convicción. Y desde ese punto de vista yo soy de la idea que hay que enfocarnos para ese tipo de audiencia. Se puede mencionar algo adicional, pero no perder mucho tiempo en eso. Hay que enfocarnos, por ejemplo, en este primer presupuesto podemos decir todos estos elementos de convicción que ha traído el Ministerio Público a esta audiencia, ninguna de ellas lo vincula en forma directa o probable con la participación de mi patrocinador. Por ejemplo, si estamos haciendo como estrategia atacar el primer presupuesto que viene a ser de los graves fundados elementos de convicción. Entonces, el primer presupuesto no representa un juicio de certeza. Lo que también quisiera mencionar es que todos los datos, indicios que se recaba a este estadio, que viene a ser etapa de investigación normalmente, no son pruebas, son elementos de convicción que sirven para la etapa que corresponde, es decir, para formalizar investigación preparatoria, para pedir un requerimiento de prisión preventiva, entre otros. Estos datos, indicios, entre otros, se convertirán en prueba en la tercera etapa del proceso, en la etapa de juicio oral, cuando exista el debate, cuando exista el contradictorio, entre otros. Pero para la prisión preventiva no se requiere que esto sea prueba, sino basta que sean elementos de convicción con esta característica de vinculación de forma directa o probable con el hecho o con la actuación del imputado. En cuanto al nivel de sospecha que se requiere para imponer una prisión preventiva, es de sospecha grave, es decir, se exige un elevado índice de certidumbre o verosimilitud acerca de la intervención del encausado en el hecho delictivo. Por ejemplo, para la comisión del delito de robo agravado, necesitaremos como Ministerio Público, para acreditar este primer presupuesto, el testimonio, la declaración de la víctima, por ejemplo. Acreditación del bien sustraído, un certificado médico legal de la víctima, declaración de testigos presenciales, videos, entre otros. Si nosotros no tenemos eso, por ejemplo, no superará el primer presupuesto de la prisión preventiva, por más que tenga una pena superior a los 4 años. Por ejemplo, pongamos un ejemplo que estamos en este tema del robo agravado. Pongamos el ejemplo, por ejemplo, que el Ministerio Público no tomó la declaración de la víctima, simplemente obvió.
Entonces, ¿cómo va a vincular, por ejemplo, el hecho con la comisión del delito o con la sindicación de que mi patrocinado es el autor o probable autor de la comisión del delito? Entonces, si nosotros hacemos el litigio en este primer presupuesto, como abogados lo que tenemos que hacer es, desde mi punto de vista, ordenar los materiales, leer bien y ver qué elementos de comisión vinculan a mi patrocinado. En un caso de crimen organizado, si bien por el simple hecho, por ejemplo, de que mi patrocinado conoce o ha tenido algún contacto con algún miembro de la organización, lo están enfocando, por ejemplo, como presunto miembro de la organización, lo que tendría que hacer es cuál es el dato objetivo. ¿Cuál es el dato objetivo de conexión de mi patrocinado con la organización criminal? Entonces, de ese modo, en este primer presupuesto, lo que tenemos que hacer como abogados sobre todo es revisar esta información que normalmente es abundante en los casos complejos. Respecto al tema, me están alzando la mano. En la segunda parte de mi intervención vamos a tener la oportunidad que donde yo les voy a dar la oportunidad de conversar y ahí me la hacen las preguntas y de ese modo absolveremos todas las dudas. Entonces, si no concurre el primer presupuesto material, no correspondería examinar o tomar en cuenta los demás presupuestos. Es decir, si no pasa el primer presupuesto, no hay necesidad de hacer el análisis del segundo presupuesto de pena superior a los 4 años. En ese sentido, tampoco se le va a imponer una medida coercitiva distinta. En este caso, se le dará una comparecencia simple. Solo si concurre el primer y segundo presupuesto, corresponde evaluar el tercero, que viene a ser lo más importante para mí, que viene a ser el tema del peligro procesal. Y de esa manera, evaluando ya los 3 presupuestos en forma copulativa, si nosotros queremos poner un ejemplo, sería como unas gradas de una escalera, ¿correcto? El primero, segundo, tercero, tiene que ser copulativo. Los 3 tienen que cumplirse por lo menos para que se dé una medida con comparecencia restrictiva o en su defecto que podría ser un tema de prisión preventiva. Esto lo vamos a revisar en la casación 1143-2019 Apurímac, donde hace mención a la interpretación teleológica de la prisión preventiva. Entonces, para acreditar el primer presupuesto, no basta con que existan meros indicios o sospechas genéricas del delito. Aquí tiene que haber indicios sólidos de la vinculación de estos elementos de convicción con la participación de autoría o participación de esta persona en el delito. Ahora bien, si nosotros hacemos un poco de análisis de este primer presupuesto, como Ministerio Público entonces tenemos que recabar estos datos, estos indicios que deben ser suficientes, no basta uno, deben ser varios, deben ser variados y sobre todo estos deben ser enfocados desde mi punto de vista a esta conexión de la autoría o participación de esta persona en la comisión del delito. Ahora bien, en el aspecto práctico entonces, mencionado esta parte del primer presupuesto, desde mi punto de vista podríamos dividirlo de este modo. Por ejemplo, en un delito de violación sexual, desde mi punto de vista, al juzgador, es decir, al juez de investigación preparatoria, lo que más le importa no son los fundados elementos de comisión. Para mí, no es eso. Para mí, el más importante, para que le importa, que le interesa al juzgador, en este caso al juez de investigación preparatoria, son los graves elementos de convicción. En ese sentido, el primer presupuesto podemos subdividirlo desde mi punto de vista en 2. O sea, como fiscal o como defensa incluso puedo hacer ese análisis. ¿Cuáles son estos elementos de convicción? O sea, que dan la posibilidad, digamos, no son tan certeras estos datos que lo vinculan a mi patrocinado, que lo puedo dividir A, B, C, D. Y por otro lado puedo decir cuáles son entonces estos elementos de convicción graves que sí lo vinculan a mi patrocinado. Ahí hablo sobre sospecha grave, es decir, sobre probabilidad de su autoría o participación. En ese sentido, si nosotros vemos este gráfico, podríamos mencionar del siguiente modo, ¿no? Podríamos indicar, por ejemplo, en esta primera parte, elementos de convicción, cuáles son estos elementos de convicción, A, B, C, D, estos son probabilidad, no es sospecha grave. Por otro lado, sí, en este círculo rojo sí podemos nosotros enfocarnos que necesariamente o sí lo vinculan a la persona con la comisión del delito. Entonces, si estamos en este caso de un delito de violación sexual, si estamos en un caso de violación sexual en estado de inconsciencia, es un ejemplo,
como fundados elementos de convicción, es decir, que dan una probabilidad, podrían ser estos, por ejemplo, como fiscalía, pericia psicológica, declaración de la agraviada, fotografías, entre otros. Con esto, desde mi punto de vista, solo con esto, no pasaría el filtro del primer presupuesto. Para que sean graves, yo como fiscal necesito, desde mi punto de vista personal, estos elementos, como por ejemplo el certificado médico legal, como por ejemplo el dosaje etílico, como por ejemplo la pericia de alcoholemia, como por ejemplo la pericia toxicológica, o la pericia de restos de ADN, o entre otros, que estos elementos, estos datos, estos indicios, para mí sí serían graves. Por ejemplo, si estamos en un caso de violación sexual en esta inconsciencia, pongamos como ejemplo de que este grupo de personas, por ejemplo, una pareja, estuvieron libando, pero en una de esas, por ejemplo, le han suministrado alguna droga y pongamos que el resultado sale esta. Pericia toxicológica donde arroje algún tema, algún indicio, por ejemplo, de indicios de droga, ¿no? Se le han puesto una pastilla que lo ha dopado. Ese hecho, para mí sí sería un elemento de convicción grave que lo podría vincular a esta persona. Por eso yo mencionaba de que podríamos incluso en el aspecto práctico, así como en la universidad, si nosotros analizamos el caso, ya sea como fiscalía o como defensa, podemos disgregarlo y luego en el debate enfocarnos a él. Si el fiscal solamente me habla de esto, pericia psicológica, declaración agraria, no es suficiente. Entonces, el debate será enfocado a que no existe vinculación con alto grado de probabilidad sobre la autoría o participación de esta persona. Pero si existe en esta, entonces el debate será de otra naturaleza. Muy bien. Señalado esto, viene el segundo presupuesto, que viene a ser la prognosis de la pena. En este caso, que la sanción a imponer sea superior a los 4 años de pena privativa de libertad. Este tema de la prognosis de la pena es una valla normativa que debe superar el delito imputado. En este caso es fácil detectarlo. ¿Cómo lo detectamos en el aspecto procesal, en el litigio? Simplemente remitiéndonos a la norma procesal, al código penal, mejor dicho, no a la norma procesal, al código penal, vamos a analizar el tipo penal y vamos a ver si cumple o no este presupuesto. Es decir, supera o no el delito imputado los 4 años de pena privativa de libertad, ¿correcto? La proyección de la pena, en este caso, como fiscalía, lo que tenemos que hacer sobre este segundo presupuesto, desde mi punto de vista, si vamos a ir a una audiencia de prisión preventiva, es hacer el sistema de tercio. ¿Esto para qué? Para mostrarle, en este caso, al juez, de que la pena probable que podría esperarle luego de un juicio oral a esta persona, podría ser esta pena, ¿no? Que no solamente es mayor a 4 años, puede ser de 8, 10, 15, 20 años, por ejemplo. ¿Correcto? Aquí debe analizarse entonces la pena incluido en el sistema de tercios, con las eventuales atenuantes y agravantes que hubiesen, ¿no? Si no hubiera ese tipo de análisis, incluso la defensa podría cuestionar, pero es como perder, hacer un trabajo inoficioso desde mi punto de vista, si un abogado analiza concretamente de que ese tipo penal tiene una pena superior a los 4 años. Claro está, si la pena a imponerse sobre ese tipo penal no supera los 4 años, entonces será materia netamente de análisis. Pero si supera, es inoficioso desde mi punto de vista enfocarnos en esta parte. Podríamos enfocarnos en otro presupuesto, como por ejemplo en el siguiente, que va a ser el tema del peligro procesal. Ahora bien, a modo de ejemplo, entonces, como Ministerio Público, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer cuando yo hago mi requerimiento de prisión preventiva y estoy analizando este segundo presupuesto es hacer un sistema de tercios. Por ejemplo, a modo de ejemplo, podemos mencionar en el cohecho pasivo propio, en el ejercicio de la función policial, la pena a imponerse es de 6 a 10 años. Lo que puedo hacer para mostrarle al juzgador, en este caso al juez de investigación preparatoria, así como les estoy mostrando, podría hacer este sistema de tercios, analizando lo que estamos mencionando aquí, lo señalado sobre los atenuantes y agravantes que hubiere, conforme a los artículos 45 y 46 del Código Penal, y podríamos mencionarlo, haciendo ya ese análisis, mencionar, por ejemplo, en la audiencia, de que la pena probable a imponerse a esta persona, luego del juicio oral en la tercera etapa del proceso penal, podría estar, por ejemplo, en el tercio intermedio, que podría ser de 7 años, por ejemplo, o de 8 años. Esto va a ser importante también, su argumentación para los demás presupuestos que la doctrina, la jurisprudencia, el legislador negativo ha establecido respecto al tema del principio de proporcionalidad.
Pero para la defensa, desde mi punto de vista, es un tema técnico. Yo no soy muy partidario de que el abogado se enfoque tanto en cuestionar la pena, sino debe enfocarse más que todo en el presupuesto del peligro procesal desde mi punto de vista. Muy bien, señalado esto, entonces viene el tercer presupuesto de la prisión preventiva. Este presupuesto, desde mi punto de vista, es el más importante. Si no existe este presupuesto o no se da esta condición, no debe darse el tema de la prisión preventiva desde mi punto de vista. En este caso, cuando hablamos del tema del peligro procesal, esta se puede presentar en cualquiera de sus dos vertientes, ¿correcto? Puede estar referido a un tema de peligro de fuga, o puede estar referido a un peligro de obstaculización, o incluso ambas. Esto no impide de que un fiscal, cuando hace su requerimiento de prisión preventiva, solamente se enfoque en el tema del peligro de fuga o en peligro de obstaculización. Y ahora les voy a enseñar cómo nosotros acreditamos como Ministerio Público cada uno de estos presupuestos y cómo como defensa podríamos cuestionar también en una audiencia de prisión preventiva. Entonces, el peligro procesal es el elemento más importante de esta medida. Ya en esta casación 626-2013 y en esta sentencia 1091-2002 y en la 2268-2002, existe prácticamente un mandato que menciona que este elemento es el más importante en el requerimiento de prisión preventiva. Si este es el elemento más importante, quiere decir que es la columna vertebral, que es el cerebro de este requerimiento de prisión preventiva. En ese sentido, el peligro procesal no se presume, debe realizarse la verificación de cada asunto fundada en circunstancias objetivas y ciertas del caso en concreto. Cuando nosotros vamos a hacer la oralización o el alegato de este presupuesto, como he mencionado, lo que tenemos que demostrar al juez es que se da de que existe este presupuesto importante que viene a ser el peligro procesal. Entonces, con relación al peligro de fuga, en un primer momento, vamos a comentar lo siguiente. Este es un concepto valorativo que requiere de un núcleo descriptivo. Cuando hablamos de peligro de fuga, de cierto modo lo que va a analizarse es el comportamiento procesal, ¿correcto? ¿Comportamiento procesal de quién? El comportamiento procesal del imputado, en este caso del procesado, que ya en este caso está sometido a una investigación fiscal, ¿correcto? El tema del peligro de fuga, desde mi punto de vista, si bien tiene que analizarse respecto al tema de la conducta de la persona, a la asistencia de la diligencia, el cumplimiento de reglas de conducta, la voluntad dilatoria, la falta de caución, entre otras. Pero lo más importante para mí en este punto en concreto está referido a que el peligro de fuga tiene que ver con algo concreto. El peligro de fuga, desde mi punto de vista personal, está referido a que como Ministerio Público, yo lo que quiero es saber tener dónde lo voy a encontrar a esta persona en un futuro, sabiendo que en este caso en concreto la pena es superior a 4 años, que existe suficientes elementos de convicción que lo vinculan a esta persona. Y en ese sentido, en la práctica, lo que se observa de cierto modo es, tenemos que acreditar los arraigos de calidad para desbaratar o para fortalecer este presupuesto del peligro de fuga. Por ejemplo, el tema del arraigo en el país del imputado, en este caso normalmente está determinado por el domicilio, y el domicilio no implica que yo sea propietario de un inmueble, ¿no? Yo puedo vivir en una casa alquilada, en un departamento alquilado, en un cuarto alquilado, puedo tener un espacio donde yo pueda tener mi residencia habitual. Y no es necesario que yo tenga una residencia, un dormitorio, un cuarto, un departamento en el lugar donde estoy investigando. Yo puedo tener como domicilio en cualquier lugar del país, ¿correcto? Pero también el arraigo también está referido con algunos negocios, trabajos que tiene esta persona en ese lugar, ¿correcto? Cuando nosotros vamos a hacer requerimiento de prisión preventiva, sobre todo como Ministerio Público, tenemos que establecer con datos objetivos este presupuesto. No basta mencionar, por ejemplo, que este procesado va a eludir la justicia, va a escaparse, va a desaparecer. Tenemos que darle dato objetivo. Tampoco basta que esta persona forme o integre una organización criminal para mencionar aquí existe peligro de fuga. De cierto modo, si nosotros vamos a analizar un poco esto, tendríamos que decir del siguiente modo.
En la práctica, por ejemplo, como fiscalía, lo que tendríamos que hacer es utilizar criterios objetivos, así como lo ha mencionado la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, para acreditar este presupuesto. Estamos mencionando sobre todo el peligro de fuga. Yo tengo un esquema, normalmente en las prisiones preventivas que participo, y he participado hasta ahora en temas de corrupción, me gusta utilizar ciertos indicadores para dar como dato objetivo en la audiencia de prisión preventiva. Por ejemplo, la idea es que al juez de investigación preparatoria hay que suministrar la información suficiente a efecto de que haga el análisis y la defensa también tenga la posibilidad de cuestionar o no. Un primer indicador que podemos utilizar sobre el arraigo, por ejemplo, es el hecho de que esta persona, por ejemplo, no vive en el mismo lugar donde está consignado su ficha de RNE. Para el Ministerio Público será un punto. Adicional a eso, ¿qué tengo que hacer? No, como fiscal no solamente me voy a limitar pues a sacar su ficha de RNIEC y tal vez tomarle la declaración. Tendré que hacer un documento para acreditar esta, en este caso, será hacer una constatación de ese lugar, por ejemplo, ¿correcto? De que esta persona no vive en el mismo lugar. Su residencia habitual, por ejemplo, no es esa. O la residencia donde vive es de otra persona. Ahora más adelante les voy a explicar cómo, como defensa, entonces, yo acredito este presupuesto ante esta argumentación que me podría hacer el fiscal respecto a ese hecho de que señale que no vive en el lugar donde está consignado su RNE. El otro tema, en el arraigo, estamos viendo, está referido al asiento de la familia. En este caso, no se ha corroborado que tenga hijos, por ejemplo, además de en su consulta de RNIEC figura como casado. En la gran mayoría de casos, por ejemplo, cuando se habla del tema del arraigo de familia, sobre todo cuando somos Ministerio Público, lo que vamos a indicar es de que esta persona no tiene vínculos que lo unan con un determinado grupo de personas, como podrían ser sus padres, sus hijos, entre otras, que le permita permanecer en ese lugar determinado. Entonces, el argumento de la Fiscalía va a ir por ahí, pero por la defensa tenemos que hacer de otro modo, ¿correcto? Por ejemplo, el simple hecho, en la gran mayoría de abogados cometen el error de cuando hablan del arraigo de familia, lo primero que lleva es, por ejemplo, los famosos DNIs, copias de DNIs, o llevan las partidas de matrimonio de la pareja, en este caso de las esposas o esposos, cuando en realidad lo que tenemos que entender sobre el tema de la prisión preventiva y sobre todo sobre este punto del arraigo es que no, la idea no es debatir cosas del pasado, lo que vamos a debatir es cosas del futuro. En otras palabras, lo que estoy diciendo es cómo yo voy a demostrar que esta persona va a permanecer en un futuro en ese lugar, ¿correcto? Si nosotros pensamos de que, por ejemplo, llevando para el asiento de familia, sobre todo, llevamos, por ejemplo, el título de propiedad de un inmueble, llevamos, por ejemplo, los recibos de agua y luz, llevamos, por ejemplo, los DNIs de los menores o de la esposa o la partida de matrimonio, eso no es materia de debate en una audiencia de prisión preventiva. Eso nada me acredita de que esta persona tiene arraigo. Tiene que haber algo más, y ese algo más tiene que estar vinculado para mencionar de que aquí existe arraigo de calidad. Por ejemplo, cuando se lleve un título de propiedad de un inmueble, en la audiencia yo como fiscal podría mencionar simplemente que no es materia de debate la propiedad de ese inmueble. Más aún, si no hay un documento que lo vincule netamente con la persona para quien estamos pidiendo la prisión preventiva. Por otro lado, también el tema de la profesión o ocupación, en este caso, por ejemplo, un efectivo policial era un jefe de la comisaría de tránsito, y tenía subordinados bajo su mando. Entonces, su única ocupación es ser policía. Si ya no existe ese trabajo, entonces, ¿a qué se va a dedicar? Eso sería el argumento por parte del Ministerio Público. Ante eso, el contraataque tiene que ser de calidad por parte de la defensa. Por otro lado, también, cuando hablamos del peligro de fuga, normalmente Fiscalía lo que hace es pide, por ejemplo, las fichas o pide, sobre todo a migraciones, el reporte migratorio para indicar que esta persona tiene capacidad para abandonar el país. Pero ese dato es muy subjetivo desde mi punto de vista. Una persona puede salir fuera del país por varios motivos, puede salir por turismo, puede salir, por ejemplo, por salud, puede salir, por ejemplo, por estudios, entre otras, pero el simple dato de que diga esta persona
en alguna oportunidad abandonado el país, desde mi punto de vista, no es suficiente para mencionar que hay peligro de fuga. Esta tiene que estar vinculado con algo más, ¿correcto? Las facilidades que esta persona tenga para abandonar el país. Por ejemplo, en este caso estábamos en un estado de emergencia y estaba restringido el tránsito para los demás ciudadanos y como era efectivo policial y era un jefe, tenía posibilidad de desplazarse a nivel nacional y la posibilidad de poder abandonar el país. Entonces, a través de burlar los controles migratorios, sobre todo, por el rango que tenía. Entonces, tenemos que utilizar, de cierto modo, una base legal y tenemos que utilizar algún dato o indicio que acredite ello. Luego de ello, las facilidades para ocultarse, como otro indicador de este peligro de fuga, también podemos utilizar, ¿no? Porque actualmente no se conoce si tiene más domicilios o quiénes son sus familiares. Además, conforme ha sido señalado, en este caso, ante el efectivo policial, esta persona tenía facilidades de desplazarse. ¿Por qué? Por la condición, por ejemplo, que era un efectivo policial con el cargo de brigadier, que vendría a ser como si fuera un coronel en el ámbito de rango de oficiales. Muy bien. Por otro lado, cuando vamos a hablar del peligro de fuga, también tenemos que utilizar otros indicadores, como por ejemplo la gravedad de la pena. En este caso, ese cuadrito que hemos hecho del sistema de tercios nos podría servir muchísimo para alegar, ¿no? Acá simplemente no estamos viniendo a mencionar de que la pena imponerse es superior a 4 años, sino la pena imponerse ya realizando un sistema de tercios, agravantes y atenuantes. Lo probable después del juicio oral es que le va a corresponder una pena no menor, por ejemplo, de 7 años de pena privativa de libertad. El otro, el subindicador de daño, en este caso, este elemento también tenemos que tener en cuenta. Si somos Ministerio Público, diremos, por ejemplo, de que a la fecha de la audiencia no existe ningún depósito realizado por el imputado para reparar el daño al agraviado, por ejemplo. No tiene ninguna intención de reparar el daño. Pero si nosotros somos defensa y queremos atacar este presupuesto, podríamos utilizar para contraataque, por ejemplo, este indicador. Si bien a este estadio no le estamos diciendo, eres culpable, pero normativamente nos exige acreditar este presupuesto, por tanto ya la defensa tendrá que evaluarlo si corresponde, por ejemplo, hacer una indemnización o pagar una indemnización o comprometerse por lo menos a ello, para en la audiencia mencionar de que ahí existe un arraigo de calidad sobre ese tema. Por otro lado, la aptitud del imputado. Otro indicador como Ministerio Público que podemos tomar en cuenta para señalar que existe la probabilidad de fuga de esta persona está referida a la actitud del imputado. Por ejemplo, el hecho de que a la persona, antes de detenerse, por ejemplo, esta persona se fugó. ¿Qué quiere decir? Corrió, pues, no se dejó de detener, sino, señor, deténgase, y esta persona se escapó. Y eso está grabado, por ejemplo, en un video fílmico. Eso nosotros como Ministerio Público podemos utilizarlo. El hecho, por ejemplo, de que un administrador de un depósito municipal donde se guarden las mototaxis, pongamos así, de una municipalidad de Ayacucho, por ejemplo, esta persona ha solicitado dinero y le están haciendo el operativo y esta persona dentro del almacén empieza a correr y bota la plata, por ejemplo, el dinero con la finalidad de eximirse de su responsabilidad. Ese hecho de corretear, de que la policía lo siga, de que era necesario hacer otro tipo de acto para poder detenerlo, nosotros como Fiscalía podemos utilizar, desde mi punto de vista, como un criterio también para mencionar sobre el tema del peligro de fuga. El otro, la actitud voluntaria del imputado, en este caso de colaborar con el esclarecimiento del hecho. Si bien este tema tiene que ver necesariamente con el derecho de defensa y con el derecho de no autoincriminarse, pero desde mi punto de vista, si la persona quiere esclarecer su caso, de cierto modo debería darle las facilidades al Ministerio Público para que realice actos de investigación, ¿correcto? Por eso es importante este tercer presupuesto del peligro procesal para una prisión preventiva. El comportamiento durante el proceso, en este caso durante la investigación también, es importante para acreditar el tema del peligro de fuga, ¿no? Por ejemplo, asimismo ha buscado impedir y trabar la incautación que buscó impedir. En este caso el efectivo policial lo que hizo es botar la plata a efectos de que no se le encuentre con las manos en la masa. Pero el hecho de que ya había tenido contacto
con el dinero y luego con el luminol que se le hace la prueba, de cierto modo hace que este hecho concreto sea considerado como también un indicador para este presupuesto. Muy bien, entonces el otro presupuesto en la prisión preventiva, en el peligro procesal, viene a ser el peligro de obstaculización. El peligro de obstaculización, en resumen, está referido a dos cosas. Si nosotros como abogados vamos a enfocarnos a hacer defensa, tenemos que pensar en dos cosas. Va a impedir, va a amenazar a que los testigos concurran a declarar libremente, o va a obstruir, va a amenazar la realización de pericias en el caso en concreto. Bajo esa lógica tendríamos que pensar para atacar o contraatacar la posición del Ministerio Público. Y por otro lado, si somos Ministerio Público, tenemos que demostrar con datos indiciarios objetivos de que ese dato sí se da en el caso en concreto. Entonces, el peligro de obstaculización es la facultad que tiene el investigado que se encuentra en libertad para interferir de cualquier modo en la actividad de investigación. Por eso, desde mi punto de vista, es importante conocer este tema, sobre todo el tercer presupuesto, porque si nosotros recordamos el tema de la prisión preventiva, su finalidad era asegurar la permanencia del imputado durante la etapa de investigación, incluido la etapa de juicio oral, y el otro era asegurar que esta persona no interfiera en los actos de investigación que va a realizar el Ministerio Público. Entonces, el peligro de obstaculización está referido en que la gente destruirá, modificará, ocultará, alterará, suprimirá o falsificará algún elemento de prueba. Si dice el agente destruirá, modificará, Fiscalía tiene que llevar un dato objetivo respecto a este punto en concreto. Y por otra parte, la defensa también tiene que acreditar de que eso no ocurre de ese modo, o no ha ocurrido en un pasado de ese modo. Y eso lo vamos a hacer de este modo. Más adelante, aquí en un caso práctico, bueno, subindicadores del tercer presupuesto, esto lo vamos a igual compartir a los que están en este curso. En este caso, también, igual que en el peligro de fuga, en el peligro de obstaculización tenemos que utilizar subindicadores como lo menciona la Corte Suprema, ¿no? En este caso, por ejemplo, si es un efectivo policial de alto rango y estuvo como jefe de la comisaría y tenía subordinados, tiene la probabilidad de influir en testigos, en este caso en subalternos, para que declaren simplemente que digan no vi o simplemente no conozco. Entonces, para asegurar eso tenemos que usar ciertos indicadores. Y ciertos indicadores podrían ser normativos, sobre todo aquí en este tema. Podríamos mencionar, por ejemplo, por la jerarquía, que tiene poder de mando sobre subordinados. Y otro tema, tal vez este jefe en algunos momentos ha impuesto papeletas o sanciones a sus inferiores incluso, ¿no? Entonces, la idea sobre el tema del tercer presupuesto referido al peligro de obstaculización para la Fiscalía es usar subindicadores y por parte de la defensa también hay que acreditar con arraigo de calidad. ¿Ya? Y en esta parte, ya en la tercera que voy a hacer el comentario, existe el aspecto práctico donde voy a mencionar cómo nosotros cada uno de estos presupuestos tenemos que acreditar como defensa. El cuarto presupuesto de la prisión preventiva viene a ser la proporcionalidad de la medida. Esto quiero precisar que esta proporcionalidad de medida no es un requisito procesal, este es un requisito elaborado por el legislador negativo, el juzgador, el juez, que sirve de cierto modo también para poder establecer sin que exista arbitrariedad el tema de la prisión preventiva, ¿no? Esta proporcionalidad de la medida, ya como todos seguramente lo saben, ingresa a través de una jurisprudencia de Moquegua. El principio de proporcionalidad entonces constituye un método de contención a la imposición irracional de la prisión preventiva, pues pretende reducir los márgenes de irracionalidad y de injerencia procesal. Este es su principio de proporcionalidad de la medida, va a ser materia de análisis en un primer momento por parte del fiscal al momento de solicitarle el requerimiento de prisión preventiva. Segundo, en la audiencia también el fiscal tiene que oralizar, tiene que fundamentar este principio de proporcionalidad y antes de solicitar netamente el requerimiento que viene a ser la pena de prisión preventiva, imponerse a ese estadio procesal, ¿no? Este principio de proporcionalidad va a estar estructurado en tres subprincipios: idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Tiene que darse, desde mi punto de vista, de forma copulativa también esta aplicación de este principio
de idoneidad, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto para que exista prisión preventiva, puesto que si no se da en forma copulativa, el juez podría imponerle una medida distinta a la prisión preventiva al procesado a ese estadio procesal. Por ejemplo, si no existe necesidad de imponer prisión preventiva, podría imponerle una restrictiva de otra medida restrictiva menos gravosa, como por ejemplo la comparecencia con restricciones. Entonces, la idoneidad hace referencia a la adecuación de los medios escogidos para la consecución del fin perseguido. El subprincipio de idoneidad entonces se refleja en el razonamiento de si la prisión preventiva es el único medio para sujetar al investigado al proceso penal. Por eso cuando nosotros como defensa sobre todo vamos a hacer el análisis de este subprincipio, tenemos que ver dos cosas. Si nosotros cuestionamos el elemento de convicción, yo creo que sería incoherente hacer alegación sobre esto. Si nosotros cuestionamos peligro procesal, yo soy de la idea que sí podemos alegar esto. O sea, estoy diciendo, en otras palabras, juez, existe elemento de convicción, muy bien, que lo vinculan a mi patrocinado, a este estadio, con la presunta comisión de este delito. Muy bien, pero no existe esta idoneidad para imponer esta prisión preventiva. Esta prisión, este requerimiento de prisión preventiva, no debe darse en este caso en concreto porque existen otras medidas alternas al caso. Y aquí habría que hacer el argumento por parte de la defensa de las otras medidas menos gravosas. Por ejemplo, si nosotros hemos ya desbaratado el tema del arraigo, por ejemplo, de que el fiscal dijo no tiene arraigo y nosotros hemos desbaratado ese tema, ténganlo por seguro que lo probable que puede pasar ahí es de que el juez declare infundada la prisión preventiva o le imponga una medida menos gravosa. Entonces, si fuera así, entonces los argumentos, desde mi punto de vista, tienen que estar enfocados a ese nivel. Entonces, subprincipio de idoneidad está referido a que es el único medio para sujetar al investigado al proceso penal. Entonces, busquemos en la práctica, cuando hacemos este litigio específico, técnico, porque aquí no influye el imputado, sino aquí influye el estudio del caso, influye la preparación del abogado para poder hacer el argumento. Vuelvo a mencionar aquí, no pierdan el tiempo desde mi punto de vista en alegar temas de jurisprudencia, en otras cosas, sino al juez, al juez hay que darle el hecho y el elemento de convicción. Y aquí habría que demostrarle de que existen otras alternativas menos gravosas para asegurar la permanencia de la persona en el proceso penal. Supone entonces dos exigencias, la legitimidad constitucional del fin y la idoneidad de la prisión preventiva para lograr ese fin, ¿no? La idoneidad exige una relación de adecuación de medio a fin, de donde el medio de la preventiva debe ser idóneo para alcanzar el fin constitucional. Idoneidad debe señalarse el fin que se procura alcanzar con la imposición de la prisión preventiva. En este caso va a ser asegurar el éxito de la averiguación de la verdad. Eso es lo que va a mencionar normalmente el Ministerio Público. Y el otro es asegurar la permanencia de la persona hasta la etapa de juicio oral. Este juicio de idoneidad tiene carácter técnico, pues no es una evaluación de mera posibilidad de alcanzar el objetivo cautelar, sino que tiene que ser el medio idóneo en sentido técnico práctico. Por otro lado, también se analiza en la audiencia de prisión preventiva el subprincipio de necesidad. Este subprincipio constituye un filtro de contención que se expresa cuando no sea posible aplicar otra alternativa. En otras palabras, debe ser necesario la aplicación de la prisión preventiva para el caso en concreto. Es decir, hemos evaluado las demás alternativas y no existe otra, sino la prisión preventiva para asegurar, por ejemplo, la permanencia de esta persona en el caso en concreto. Aquí se trata de comprobar la posibilidad de utilizar medidas alternas menos gravosas también. Y el último, que viene a ser la proporcionalidad propiamente dicho, ¿no? Si nosotros hacemos el análisis en forma copulativa y llegamos a este tercer presupuesto, estamos haciendo mención de que este subprincipio evalúa la magnitud del impacto que se causará al imputado con la prisión preventiva. El imponer una prisión preventiva a una persona, de cierto modo, como he mencionado al inicio, no solamente afecta a esta persona en concreto, sino afecta a la familia, afecta a su entorno. Entonces, esta imposición de la prisión preventiva
de cierto modo, tiene que ser evaluado previamente por el fiscal antes de solicitar, y segundo, por parte del juez de investigación preparatoria. Entonces, implica la habilitación de la prisión preventiva solo cuando el grado de realización del fin cautelar sea por lo menos superior o equivalente al grado de afectación del derecho a la libertad personal. Entonces, aquí se sopesa dos principios: libertad y afectación al derecho a la libertad. El juez debe considerar todas las situaciones que se desprenden del caso, siendo estas, por ejemplo, la dimensión y complejidad de la investigación, la gravedad y extensión del delito, la dificultad y la cantidad de actos de investigación a realizarse, la necesidad o no de realizar actos de cooperación judicial internacional, la obligación de realizar actividades periciales, la presencia o ausencia, además del comportamiento procesal de los imputados, el riesgo de fuga, entre otras. Muy bien. En cuanto al tema del quinto presupuesto, ya este es un presupuesto doctrinal, duración de la medida, como he mencionado al inicio, esto va a variar de acuerdo al tipo penal. Ahora, señalado esto, viene la tercera parte, y aquí sí entramos a un aspecto ya práctico, con intervenciones de los participantes. Entonces, en esta parte de la ponencia, lo que se trata de hacer es lo siguiente: ¿cómo acreditamos nosotros sobre todo el peligro procesal en una audiencia de prisión preventiva? Vuelvo a mencionar, en una audiencia de prisión preventiva, los 5 minutos que nos da, o 10 minutos que nos da de tiempo, mi recomendación es que ustedes no se enfoquen en temas de jurisprudencia o sentencia. No, eso lo conoce el juez. Aquí lo que tenemos que enfocarnos es en acreditar los presupuestos de la prisión preventiva con arraigo de calidad. El primer punto que quiero comentar esta noche para poder aprender, y si ya lo saben, para afianzar sus conocimientos, es lo siguiente. En la prisión preventiva, lo que tenemos que acreditar es que a esta persona lo vamos a encontrar en un determinado lugar. Eso tiene que ser el mensaje. ¿Dónde lo voy a encontrar en un futuro? Porque si no existe esa respuesta para esa pregunta, entonces existe peligro procesal. Entonces, ¿con qué documentos normalmente yo acredito de que a esta persona lo voy a encontrar en un determinado lugar? En la práctica, lo que hacen los abogados, como he mencionado hace un momento, que presentan para acreditar el peligro procesal, ya sea en su vertiente peligro de fuga o peligro de obstaculización, lo que hacen es presentan recibos de agua, presentan recibos de luz, presentan títulos de propiedad, entre otras. Pero desde mi punto de vista, esos documentos por sí solos no acreditan el peligro procesal. Lo que tenemos que hacer, estimados amigos, es vincularlo, y vincularlo los voy a enseñar ahora. Por ejemplo, he mencionado que el arraigo tiene que ser de calidad, y también he mencionado de que no es necesario que yo sea propietario, ¿correcto? Entonces, para, por ejemplo, acreditar que yo tengo un arraigo, tengo un domicilio, yo puedo estar viviendo, por ejemplo, en un departamento que no es de mi propiedad, que tengo un contrato de alquiler, pero tengo que vincular ese documento, el contrato de alquiler, con algo más. En este caso, por ejemplo, puedo hacer del siguiente modo: de que el dueño de la casa, del departamento, realice una declaración jurada señalando que es su voluntad alquilarme ese departamento, pese a que yo tengo este problema judicial a la fecha. O sea, no me va a desocupar porque yo estoy involucrado presuntamente en un delito. El tema de los recibos de agua, luz, por sí solo tampoco acreditan ello. O sea, vincúlenlos desde mi punto de vista siempre con algo, y la forma de vincularlo es teniendo este documento adicional de que se una y que se mencione que en un futuro la idea es garantizar que esta persona va a encontrarse en ese lugar. Por otro lado, por ejemplo, la gran mayoría de abogados presentan en la práctica los certificados de matrimonio. Por sí solo ese documento, desde mi punto de vista personal, como fiscalía, yo podría mencionar que no es materia de debate, por ejemplo, de que si el señor es casado, viudo o soltero. ¿Por qué? El documento por sí solo, así si me trae un abogado, una partida de matrimonio, no me acredita que ese señor tenga arraigo familiar. ¿Por qué? Ustedes dirán. Porque muchas personas en nuestro país hoy en día pueden haberse casado hace 5, 10, 20 años, pero que no hacen unión de hecho, es decir, no viven. ¿Qué me garantiza que esta persona que se casó hace 20 años sigue viviendo con esta persona?
con esta mujer, con esta dama que menciona en el documento. Muchas personas normalmente pueden ser que tengan una vida distinta a lo que menciona el documento. Entonces, lo que tengo que hacer desde mi punto de vista personal, eso sí, siempre menciono, es vincularlo. ¿Cómo yo lo vinculo? A ver, voy a empezar a preguntar a los participantes. A ver, alguien que quiera participar sobre este tema en concreto. ¿Cómo yo vinculo la partida de matrimonio para acreditar el arraigo familiar? ¿Alguien? ¿Alguien que quiera participar? A ver, ¿alguien? ¿Alguien que quiera participar? ¿Cómo yo acredito como la partida de matrimonio? ¿Aló? Sí, para el ¿Aló? arraigo familiar. A ver, ¿alguien? Sí, ¿Aló, doctor? sí, sí, le escucho. Mi nombre es Juan Manuel Durán Flores. En estos casos, el tema es por lo que existe No le escucho. el vínculo matrimonial. Y cuando existen hijos o hay carga... ¿Aló? Sí, le escucho. ¿Me, me escucha ahí? Sí, sí le escucho, Juan ¿Me Manuel. escucha? Sí, sí le escucho. Ya. Sí le escucho. A ver, creo que no sé. Doctor, de antemano, excelente. Gracias por la participación, doctor. Adelante. La idea es enriquecer estos conocimientos. Ya mi inquietud es el... Aló, sí me escucho, sí lo escucho también, Sí. Lo que yo le preguntaba doctor. Aló, lo que sí lo yo le escucho, preguntaba, de que hay una familia legalmente... ¿ya? ¿Cómo usted acredita la partida de matrimonio para el arraigo familiar? ¿Cómo lo ¿Aló? harían? Sí, ¿Aló? Buenas noches. sí, Buenas noches. Sí, le escucho. De la ciudad de Tacna, Tito Mendoza. Sí, adelante, doctor. Sería para vincularlo con la partida de matrimonio, declaraciones juradas de vecinos Ya. que puedan determinar, obviamente, la vivencia como pareja. Ya, muy bien, un buen dato. ¿Alguien más? Gracias, doctor. Muy bien. ¿Alguien? ¿Alguien más? Para yo dar mi opinión personal. Que tal vez, si ustedes desean, puedan acogerlo, pero a mí me ha funcionado en el litigio penal cuando yo era abogado. Y ahora cuando yo estoy como Ministerio Público y viene un abogado y me trae la partida de matrimonio, lo primero que hago es ¡pum!, lo destrozo. Pero creo que en esta clase ya ustedes van a saber cómo se hace. ¿Alguien más? ¿Cómo yo acredito con la partida de matrimonio el arraigo familiar? Estoy mencionando, a ver, hay una mano que Yuri, a ver, te escuchamos, Yuri. Doctor, buenas noches. Gracias por la ilustración. Bueno, para acreditar el arraigo familiar, podríamos presentar una declaración jurada notarial, ¿no? Excelente. Ya, muy bien. Efectivamente el señor tiene pues su casa viviendo con su señora y sus hijos, ¿no? Muy bien, excelente. Muy bien. Efectivamente, lo que tenemos que es vincularlo. Ya tenemos esta partida de matrimonio, que estoy mencionando que me he casado hace 40 años con mi mujer. Pero lo que yo necesito acreditar es que yo vivo, yo hago unión de hecho con esta persona. Entonces lo que tengo que hacer, estimados amigos, es unir estos dos papeles. Partida de matrimonio con declaración jurada ¿de quién? ¿De quién? ¿De la esposa? Muy bien, la esposa tiene que hacer una declaración jurada, puede ser notarial, que mencione que a la fecha hace unión de hecho con esta persona y que el vínculo que lo une es la partida de matrimonio. ¿Correcto? Entonces, un ejemplo que estoy poniendo ahí, si quieren cójanlo para una audiencia de prisión preventiva, si ustedes quieren alegar, pero no solamente llévenlo, ustedes llévenlo la partida de matrimonio y ese rato va a querer alegar. O si hacen eso, olvídense. Si hacen eso, el fiscal lo único que va a decir, aquí no vengo a debatir sobre el estado civil del señor. La partida de matrimonio por sí solo no me acredita que este señor viva con esta señora. No, en este rato va a declarar. No, no, no. A este estadio procesal no hay declaración, no es que la mujer va a decir, sí, yo vivo con el marido. No, no, no. Aquí es documental. Entonces, lo que tienen que hacer ahí es vincular este documento, partida de matrimonio, con la declaración jurada de la mujer, que diga que hacen unión de hecho y que viven juntos. Entonces, ya saben esa parte. Muy bien, otro tema. Respecto al tema, la gran mayoría de personas que se ven involucradas en esto tienen hijos.
la gran mayoría de personas lo que hacen, en este caso, los abogados defensores, lo que hacen es adjuntan la partida de el DNI del menor, pongamos así, el DNI del menor. Y dicen que hay arraigo familiar. ¿Alguien me da, así con esta idea que ya estoy mencionando, cómo yo vinculo de que este menor de edad forma parte del arraigo familiar? ¿Alguien? A ver, hay 4 manos alzadas. A ver, vamos a darle la oportunidad a alguien. A ver, Walter. A ver, Walter, te damos el micrófono. ¿Cómo yo acredito, en este caso estoy mencionando como abogado defensor, de que esta persona tiene obligaciones, es decir, tiene 1 o 2 hijos que dependen de él, y como abogado usted solamente lo ha presentado el DNI? ¿Es suficiente ello o tengo que vincular de otro modo? ¿Alguien? A ver. Ya, me dicen con una constancia de estudios. No, la constancia de estudios no es suficiente. A ver, les voy a poner el supuesto. Yo puedo ser, mira, yo no tengo hijos, bueno, hasta ahora, pero pongámonos en el supuesto de lo siguiente. Pongamos que yo tengo 3 hijos, 1 con mi esposa y 2 afuera, es decir, extramatrimoniales, ¿correcto? Y hay constancia de estudios, muy bien. Pero eso no, la constancia de estudios no me va a acreditar que existe arraigo familiar. Si yo quiero acreditar arraigo familiar, tendré que presentar un documento de que yo, como Henry Coronado, también me responsabilizo, por ejemplo, de los estudios de mi hijo, o que me responsabilizo, por ejemplo, por la alimentación de mis hijos. ¿Cómo yo acredito ese presupuesto? A eso voy. ¿Alguien me da una respuesta a ese punto? ¿Alguien? ¿O quieren que los dé? Muy bien. Creo que para avanzar un poquito el ¿Aló? tema. ¿Aló? Sí, adelante. Le escucho. Adelante, doctora. O doctor, no le escucho. Sí, adelante. A ver, ¿quién ¿Aló? desea? Sí. ¿Aló? Con una declaración de la directora del colegio, profesor de mi menor hijo. Ya, pero la declaración jurada va a decir que es papá del señor tal, del No, niño tal. Lo que pero se necesitamos supone es que el pago que se hace mensualmente. la que tiene que hacer es el voucher de pago, de que usted es el que hace los pagos, por ejemplo, de esa, pongamos mensualidad, ¿ya? De ese menor. 1. Si nosotros, por ejemplo, pasamos alimentos por resolución judicial, tenemos que llevarle a esa audiencia de prisión preventiva ese documento para vincularlo. No solamente, señor juez, yo tengo 3 hijos, menores de edad o están en la universidad y yo tengo que mantener. No, eso no es suficiente. Tiene que demostrarme cómo lo vinculas esa obligación para decir que tienes arraigo. Señor juez, aquí tengo las 3 partidas, los 3 DNIs o partida de nacimiento, y yo soy la persona, en este caso dirá el abogado, mi patrocinado, es conjuntamente con su pareja, con la madre del menor, lo que sea, que se encargan, por ejemplo, de los alimentos. Primero puede ser, por ejemplo, como te digo, a través de estos vouchers, pagos, y adicional a eso, una declaración jurada de la madre que mencione que ambos se hacen cargo. ¿Por qué? Porque en nuestra realidad, ¿qué es lo que pasa? En nuestra realidad lo que pasa es, a veces hay padres que no se hacen cargo del tema de alimentos. Pueden tener 1, 2, 3 hijos, pero no se responsabilizan. Entonces, si nosotros queremos atacar en una audiencia de prisión preventiva, solamente les quiero dar esa idea, siempre vinculen al arraigo de calidad. Y el arraigo de calidad se hace, como les he mencionado, uniendo 2 tipos de documentos. No solamente llevando el recibo de agua, el recibo de luz, la partida de matrimonio, el descuento puede ser, por ejemplo, el descuento judicial. No, hay algo más que tienes que unirlo. Y cuando lo vas a hacer de ese modo, lo único que el fiscal, ¿qué va a decir? A ver, ¿existe o no esa vinculación que debe existir? Por eso, si nosotros desbaratamos uno de los presupuestos, ténganlo por seguro, no habrá prisión preventiva. Entonces, por ejemplo, si en el otro supuesto, pongamos un supuesto donde tenemos hijos ya mayores de edad, ¿ya? Que están a nivel universitario, a nivel de institutos institutos que están estudiando. Y esta persona es el padre que está involucrado en un tema de prisión preventiva,
y el abogado defensor lo que hace es presenta las boletas de pago. Pongamos eso, para decir que con estas boletas de pago voy a acreditar el arraigo familiar, de que mi patrocinado es el encargado de pagar las mensualidades del estudiante universitario ABC. Si me lleva solamente ese documento, no me está vinculando. ¿Por qué? Porque estos menores, pongamos así, estos jóvenes, pueden ser que ellos mismos estén pagando la universidad, primer punto. Segundo, puede ser que la madre esté pagando y no el padre. Tercero, no existe ningún tipo de vinculación, o sea, tienen que vincularlo. El documento A con el documento B deben hacer uno solo y demostrar que es un arraigo de calidad. Entonces, en la audiencia de prisión preventiva, por eso mencionaba, aquí mucho tiene que ver un tema de lógica y dos, lo que se busca es acreditar desde mi punto de vista el tema del peligro procesal. El arraigo domiciliario no se acredita con título de propiedad, no se acredita con los contratos, como vuelvo a mencionar, se acredita con algo más. Aquí en la audiencia de prisión preventiva no vamos a ir a discutir si es propietario o no. Eso no es materia de debate, eso será materia de debate en un proceso civil, donde tendrán que verse el tema de propiedad, pero acá no, acá en audiencia de prisión preventiva venimos a discutir un tema en concreto. Queremos garantizar la permanencia de la persona en un determinado lugar. ¿Cómo lo garantizo? Como abogado, garantizo, como ya les he mencionado, con cierto tipo de documentos. Segundo, hay que mencionar siempre, si nosotros somos defensa, mencionar a la fiscalía de que la intención de mi patrocinado es colaborar con la justicia y su permanencia va a estar en este lugar con estos documentos que se prueben. Entonces, cuando hablamos de arraigo familiar, asiento de la familia, como vuelvo a mencionar, el asiento de la familia puede estar en cualquier lugar, no necesariamente en el lugar donde se ha cometido el delito. Yo puedo tener mi propiedad, por ejemplo, en Tacna, en Piura, la norma no me exige que yo debo tener necesariamente un lugar donde yo viva, en ese lugar donde se viene investigando. Incluso por ahí, alguna vez observé de que ya se está discutiendo el tema del arraigo que una persona puede tener en el extranjero. ¿Correcto? Entonces, vincular es la clave en el tema del peligro procesal. Si hay boletas de pago, por ejemplo, para institutos, universidades, no basta, desde mi punto de vista personal, presentar este tipo de boletas para decir existe este arraigo familiar, sino vincúlenle, llévenle una declaración jurada de la madre, llévenle una declaración jurada del hijo, entre otras, que hagan en conjunto que existe este arraigo de calidad. Y por otro lado, cuando hay arraigo laboral, lo que estamos pensando, como vuelvo a mencionar en una audiencia de prisión preventiva, es discutir a futuro, no del pasado, discutir a futuro. Estoy diciendo, este señor ya no podrá laborar en este lugar. Esa es la hipótesis de la fiscalía. Yo como defensa lo que tengo que decir es, existe este nuevo centro laboral o existe esta nueva actividad donde el señor puede, por ejemplo, realizar en un futuro y está acreditado con este documento de calidad. Respecto al tema de reiteración delictiva, fácil también para la defensa y también para el Ministerio Público, ¿no? El Ministerio Público va a sacar dentro de su reporte los antecedentes que podría tener, tanto policiales, judiciales, penales, para acreditar, por ejemplo, ese tema, y la defensa tiene que pensar desde mi punto de vista también en esa óptica. ¿Cómo yo acredito que mi persona, que mi patrocinado no tiene antecedentes, por ejemplo? Será pues sacando este reporte, u otras palabras también. Si nosotros estamos cuestionando el tema del peligro de obstaculización, por ejemplo, lo fácil es, por ejemplo, ir a las gobernaciones, sobre todo para pedir constancias de que mi patrocinado no ha amenazado a una persona determinada y que, por tanto, no es proclive a ese punto. Si yo menciono y demuestro un documento en audiencia, ténganlo por seguro que el fiscal no va a poder debatir ese punto en concreto. Entonces, lo que se quiere aquí es que se tiene que acreditar el peligro procesal con arraigo de calidad. Respecto a la gravedad de la pena, ya les he mencionado, el simple hecho de que la pena supera los 4 años no es suficiente para imponer la prisión preventiva. Pero como defensa, lo que tendríamos que hacer, desde mi punto de vista, es tal vez, si bien no estamos todavía reconociendo la responsabilidad penal a este estadio, lo que podemos hacer es tal vez tener esta voluntad de pago. Y con eso también hacemos y demostramos arraigo de calidad. Muy bien,
Señalado esto, el tema de la jurisprudencia de la prisión preventiva, hay varias, yo les voy a entregar esta lámina, no voy a hacer mucho los comentarios sobre esto, la evolución, pero sí voy a hacer comentarios sobre el tema del acuerdo plenario número 1/2019, que en otras palabras ha recogido lo que ya hemos hablado sobre este tema de la prisión preventiva, que se requiere una sospecha fuerte, en este caso, que no va hasta los meros indicios o sospechas genéricas del delito, sino tiene que haber un dato objetivo que lo vincule a una persona con la comisión de un delito. Es decir, los elementos de convicción deberían vincularlo en gran probabilidad a esta persona como autor cómplice de un delito de persecución penal pública. El segundo tema en este acuerdo plenario número 1/2019 está referido al peligro procesal. Como ya hemos mencionado, esto está referido al peligro de fuga o obstaculización. Entonces no basta las meras conjeturas, aquí simplemente la Fiscalía no puede ir a decir se va a eludir de la justicia, va a desaparecer, o por el hecho de que tiene, por ejemplo, salidas al extranjero, este señor tiene facilidades para abandonar el país, ¿no? Si ese es el argumento de la Fiscalía, la defensa tiene que estar pensando por otro lado, ¿no? En este caso, cualquier persona puede salir fuera del país por distintos motivos. En este caso habrá que averiguar por qué motivo salió su patrocinado. Tal vez salió por estudios, salió por vacaciones, por salud, no sé. Entonces hay que estar preparados para estas audiencias. Estas audiencias de prisión preventiva, sobre todo, son audiencias técnicas donde, de cierto modo, tenemos que hacer un análisis, así como si fuera un médico que hace una cirugía del cerebro. Nosotros, como defensa, hacemos un análisis, pero legal. Y este análisis legal, desde mi punto de vista, es enfocarse en temas concretos, no perder tiempo en lo que no es necesario. El solo hecho de pertenecer a una organización criminal no es suficiente para decir que esta persona merece una prisión preventiva. Cuando alguien haga mención a una organización criminal, lo primero que tiene que pedir usted como abogado defensor, desde mi punto de vista, es la conexión. ¿Cuál es el elemento de convicción que lo conecta con la organización criminal? Hay llamadas. Normalmente en estos casos va a haber pues, interceptaciones telefónicas, va a haber llamadas, extractos. Si no existe esa y solamente es el dicho del colaborador o es el dicho del testigo, no será suficiente para acreditar de que pertenece a la organización criminal. El otro tema que se ha hecho mención en este acuerdo plenario, 1/2019, está referido al tema del plazo, ¿no? En este caso, la sobrecarga de la Fiscalía no puede usarse para fijar el plazo de la prisión preventiva. El tema de la pandemia, por ejemplo, no debe ser un motivo para decir vamos a solicitar prisión preventiva para una persona, ¿no? Aquí se deben tomar en cuenta los elementos como la complejidad de la investigación, la gravedad del delito, el comportamiento procesal del imputado, entre otros. Y el cuarto tema que se ha desarrollado en este acuerdo plenario número 1/2019 viene a ser el tema de las audiencias, ¿no? Las audiencias de prisión preventiva no deberían ser muy excesivas, ¿correcto? Ya en algunos casos, por ejemplo, en organizaciones criminales, estamos viendo que se han reducido los plazos de las audiencias de prisión preventiva. La última, por ejemplo, aquí de Lima, que estuvimos participando fue de la ya va a ser ex alcaldesa de San Juan de Miraflores, de una municipalidad. La audiencia duró como 10 horas, creo que mucho, y eso tiene mucho que ver con el manejo que tiene que tener un juez sobre este tema de audiencia de prisión preventiva. Si el juez establece tiempos y establece puntos de debate en concreto, yo creo que las audiencias serán más técnicas y las defensas también se prepararán para puntos en concreto. ¿Okay? En otras palabras, a la audiencia de prisión preventiva no vamos como nosotros concurrimos a la etapa de juicio. Aquí vamos, de cierto modo, a hacer debate de punto en concreto. Fiscalía alega, nosotros contraatacamos como defensa, y el que resuelve de forma imparcial debe ser el juzgador o el juez de investigación preparatoria. Si no se cumplen los presupuestos en forma copulativa, no existe prisión preventiva. ¿Correcto? El plazo, audiencias, la otra casación que también es importante mencionar, en este caso es la casación de Tacna, la 50/2020. En este caso está referido sobre todo al peligro de fuga, ¿no? El arraigo de la familia, las personas, hay distintos tipos de arraigo, no solamente el arraigo familiar, laboral, ¿no? Puede haber distintos tipos de arraigo
y nosotros, si somos defensa, tendremos que enfocarnos en acreditar ello, ¿no? ¿Cuál de los peligros está invocando la Fiscalía y con qué dato objetivo piensa acreditar ese presupuesto, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, tendremos que enfocarnos para nosotros hacer el debate en la audiencia de prisión preventiva. Bueno, señalado esto, voy a dar ya las conclusiones finales y en esa parte entramos a la ronda de preguntas respecto al tema que nos ha convocado el día de hoy. Entonces, conclusiones finales. La prisión preventiva debe ser, de cierto modo, una medida coercitiva de carácter personal excepcional, debe darse dentro de un marco de proporcionalidad sobre todo y debe estar motivado. La clave, por ejemplo, en estos casos, si somos defensa, sería también exigirle al juez, es decir, al juez de investigación preparatoria, que la resolución que expira sea una resolución escrita. ¿Por qué? Porque puede ser que varíe los fundamentos, o se adicione o se quite los fundamentos de la oralización de la resolución. Y yo como abogado, sobre todo, si quiero impugnar una resolución, yo necesito tener claro cuáles son los fundamentos, los motivos por los cuales, por ejemplo, ha declarado fundada la prisión preventiva. Y una de las formas de poder cuestionar es, desde mi punto de vista, teniendo acceso a la resolución escrita y no a la resolución oral, ¿correcto? Si bien la norma no impide que se pueda expedir la resolución en forma oral, pero yo creo, a efecto de garantizar el derecho de defensa, el juez, en este caso, que va a resolver una prisión preventiva, los fundamentos que ha mencionado en su oralización debería plasmarlo en el mismo sentido en el escrito. Muy bien. Señalado esto, entonces, doy por finalizado esta parte de mi participación. Aquí en el tema de la prisión preventiva, debatimos presupuesto por presupuesto, no es que todo primero el fiscal realiza la oralización, fiscal empieza con la oralización del primer presupuesto, se corre traslado a la defensa, si pasa el primer presupuesto se sigue con el segundo y de ese modo hasta el final. Muy bien, señalado esto entonces, pasamos a la ronda de preguntas si hubiera alguna duda para absolverlo. ¿Alguna duda? Doctor, hay una consulta del doctor Juan Manuel. A ver, ¿dónde? Cuando el esposo está detenido, la única persona y para darle calidad de documento es la esposa o conviviente. Depende. Si tienen unión de hecho, es la conviviente, no hay necesidad, pero si ya son casados, tendrá que ser la esposa. Muy bien. Perfecto, doctor. La doctora Idelvina. ¿Cómo está, doctora? Buenas noches. Bienvenida a Auriápolis. ¿Está activo su audio? Sí, le escuchamos. Buenas noches, ¿se escucha? Sí, doctora, le escuchamos. Buenas noches, doctor. Yo tengo una pregunta. Soy estudiante de Derecho aún. No conozco mucho del tema, pero la simple indicación de la víctima es suficiente. Me han dejado un taller al respecto. Por ejemplo, si ha ocurrido un robo en la noche y el supuesto, el que ha hecho el robo, ¿no? Es de tez oscura, por ejemplo, y se hace un, ¿no? En las cuales se le presenta 4 fotos o 6, cuáles en todos los sujetos tienen casi las mismas características, un hombre grande, alto, de tez morena, y la agraviada lo identifica a él. ¿No es suficiente o sí? No es suficiente, doctora. Tiene que haber otros datos que vinculen a esa persona. Y ese tipo de ronda de reconocimiento es ilegal, ¿eh? No, mínimo tiene que haber más de 6 a 10 personas con las características similares. O sea, la ronda de reconocimiento, desde mi punto de vista, y bueno, estuve estudiando en Girona sobre este tema de la psicología del testimonio, no es correcto hacerlo a través de las fichas de RENIEC. Menos si el policía dice, a ver, acá tengo los parecidos, ¿y cuál de ellos es? ¿No? La ronda de reconocimiento tiene que hacerse de otro modo. Tiene que haber personas similares presentes en ese lugar y ahí debe darse el reconocimiento. Muy bien. Tiene que haber, como vuelvo a mencionar, algún otro dato, indicio que lo vincule a esta persona. No basta la sindicación de la víctima. Más aún, algo más adicional.
En los primeros momentos de unos delitos violentos, sobre todo, según la psicología del testimonio, la percepción de la persona, eso es lo que mencionan los especialistas, no está enfocado en el rostro de la persona, sino en el instrumento que utiliza la persona. Imaginemos que es un robo agravado con un cuchillo. Según la psicología del testimonio dice que la persona, la víctima, más va a observar el cuchillo que al rostro de la persona. Ya, siguiente pregunta. Doctor, buenas noches. Le habla Edinson Bernal. Doctor, sí. Tengo dos preguntas. ¿Cómo se acredita el arraigo familiar cuando solo son convivientes? Y la otra pregunta es, ¿cómo se acredita el arraigo cuando una persona tiene 80 años? Ya, dos preguntas. El hecho de convivencia podemos acreditarlo, como he mencionado, con una declaración jurada y también puede ser con unas declaraciones de los vecinos que vivan en ese lugar, incluso con vistas fotográficas o algún otro documento que acredite que tienen unión de estas dos personas, sin necesidad de ser casados, ¿correcto? Pero tiene que ser, como vuelvo a mencionar, con una declaración jurada legalizada, no simplemente una declaración jurada simple. Puede haber, por ejemplo, de esa unión de hecho, el resultado puede ser que hayan procreado hijos, entonces hay un vínculo que une el arraigo. Ahora, el otro, del arraigo de una persona de 80 años, usted me dice, ¿no? No sé a cuál de los arraigos, en primer lugar, está enfocado la pregunta, arraigo domiciliario, laboral, a qué tipo de arraigo. Una persona de 80 años puede ser que, por ejemplo, en primer lugar no se va a dar prisión preventiva para una persona de 80 años. Para personas mayores de 65 años ya la norma ha establecido que existe otro tipo de medidas restrictivas de la libertad, como por ejemplo el arresto domiciliario, ¿correcto? Pero dando respuesta a su pregunta, pensemos que tenga un arraigo familiar, ¿no? Entonces tal vez esta persona vive con algún otro familiar, y este familiar tiene que garantizar, de cierto modo, documentalmente que existe este vínculo y dos, vive con esta persona. Muy bien. Otra pregunta sobre el tema que estamos conversando, arraigo o presupuestos de la prisión preventiva. Muy bien. Creo que ninguna, doctor. Bueno, agradecemos por parte de nuestra institución Udiápolis, doctor, por su deferencia, por el espacio que se está brindando, a pesar de un día jueves, sabiendo que también ha estado de viaje, doctor, y sí, pues por Piura. Qué bueno, doctor. Y bueno, como fue mi promesa, llegamos más de 100 estudiantes, digamos un tope de 148. Pues Udiápolis lo recibe un fuerte abrazo, doctor, a la distancia, y asimismo también ya estamos en el diplomado de técnica de litigación, ¿correcto? Sí, muchísimas gracias. Ya viene el partido, así que hoy día ganamos. Ahí está, doctor. Muy bien. Muchísimas gracias por la cordial invitación. Un fuerte abrazo. Les voy a compartir las diapositivas. Yo no tengo ningún inconveniente en compartir conocimientos. Buenas noches. Muchísimas gracias.